tardes, mi nombre es Jordan Navarro. Yo le vengo a hablar sobre los términos básicos de electricidad, ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Los términos básicos de electricidad son: tensión es la fuerza capaz de producir un flujo de electrones. Tensión continua, su polaridad no cambia con el tiempo. Tensión alterna es aquella en la que su polaridad cambia con el tiempo y cuya magnitud es variable. Intensidad de corriente es el flujo de electrones que circula por segundo a través de una sección del conductor. También es el desplazamiento ordenado de electrones o cargas eléctricas. Corriente continua es aquella en la que su valor o magnitud permanece constante en el tiempo. Corriente alterna es aquella en la que su sentido o movimiento con el tiempo y sus calores o magnitudes no permanecen constantes. La importancia de la resistividad permite ver el grado de soporte de los cables o materiales para su mayor o menor resistencia al paso de la corriente. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que tiene un cable para aguantar la corriente. Ley de Ohm. La ley de Ohm, en la formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencia y paralelamente proporcional a la resistencia. La ley de Kirchhoff se diferencia en dos leyes. Ley de Kirchhoff de un nodo, el punto del circuito donde se unen más de un terminal, donde un componente eléctrico o más componentes están soldados entre sí. La segunda ley es un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión que existen sobre los resistores. Gracias.